Buenos días, bien llegados, por supuesto. Esto es opinión pública del martes 10 de marzo de 2026, por supuesto. La recomendación de siempre: no confíe su puntualidad a la velocidad, mejor mida su tiempo, llegue a tiempo y, por supuesto, sin contratiempos. Nos vamos, desde luego, y como todos los días, nos vamos a la información estatal. Comentaba el gobernador en sus redes sociales que dijo, una reunión con el Gabinete de Educación y en el marco de lo que fue la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Bueno, nos comentaba Eduardo que realizó un exhorto a las universidades y justamente a las escuelas de educación media superior a que los horarios de salida sean a las 8:45 de la noche, para que las alumnas y alumnos puedan tener acceso a los transportes públicos en un horario concurrido. Todo esto, nos decía el gobernador, y con toda la razón del mundo, todo esto para seguir fortaleciendo el tejido social, la seguridad y, por supuesto, la paz en Chiapas. Comentaba también Eduardo que agradecía, dijo, la buena colaboración de los rectores y el secretario de Educación. Le pedía hacerlo conducente, decía Eduardo, con las universidades privadas. Además, mencionaba Eduardo, durante la reunión abordamos temas, decía el gobernador, temas para fortalecer los programas educativos que estamos ejecutando. La educación, insistía Eduardo, la educación es uno de los ejes más importantes del gobierno. Por eso tenemos que dar resultados tangibles, de manera eficaz y transparente, para beneficio de la población. Esto lo decía puntualmente el gobernador del estado, y vale la pena que este criterio se revise justamente allá en la UNICACH, en donde casi a voluntad o antojo suspenden a los alumnos y a las alumnas, desde luego. Comenta usted que se crea, decía Eduardo, la Dirección del Transporte Aéreo, y con eso se refuerza, decía el gobernador, se refuerza la seguridad en Chiapas. Este nuevo esquema, comentaba Eduardo, habla de fortalecer las tareas de vigilancia, reacción y apoyo a las estrategias de seguridad en todo el territorio, permitiendo, dijo, mayor capacidad operativa para proteger a las y a los chiapanecos, comentaba el gobernador del estado. Y decía más Eduardo, dijo que su compromiso es claro: cumplirle a Chiapas con instituciones fuertes, disciplina y responsabilidad. Pero decía, en la nueva era nunca vamos a bajar la guardia. Aquí se aplica la ley y no habrá espacio para la impunidad. Prueba de ello, mencionaba Eduardo, es que en este gobierno se ha procesado a más de 300 elementos que incurrieron en irregularidades, ya que quien falle a la confianza del pueblo tendrá que responder ante la ley. La seguridad de nuestro estado, recalcaba Eduardo Ramírez, se construye con firmeza, con orden y con determinación. Aquí estamos para cumplirle a Chiapas. Interesante el mensaje. Ojalá que todos los y las que andan cascabeleando por ahí, coqueteándole al futuro, tomen nota y que la tomen bien. También comentaba el gobernador que con el objetivo de fortalecer justamente lo que estamos hablando, la seguridad, la mesa de paz aquí en el estado de Chiapas, bueno, pues nos reporta que acordó implementar medidas adicionales en los operativos diarios. Esto, a partir de ahora, se verificará a los vehículos polarizados y se aplicará la sanción correspondiente a aquellos vehículos y motocicletas que no porten placas. Otro mensaje bien puesto, y oiga usted, esto se va poniendo mejor. La seguridad, como dice Eduardo, es vital para todo. Pero hay que recordar que la seguridad es acción de todos también. Abro rapidísimo, allá en el Poder Judicial participó, nos dicen, en sesión solemne del sistema anticorrupción en el estado de Chiapas. Ve usted, resulta interesante también el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado
Juan Carlos Moreno Guillén, bueno, pues participó en lo que fue la sesión solemne del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción en el estado de Chiapas. En este importantísimo evento, le comentaría yo, que durante esta sesión que fue celebrada en el marco del Día por la Integridad, en la que la consejera de la Judicatura, María de Lourdes Hernández Bonilla, asistió justamente en su carácter de integrante del comité coordinador. Bueno, pues en esta reunión se presentó y se entregó el informe anual de resultados de dicho órgano. Esto por parte de la presidenta saliente, que es Maritza del Carmen Pintado Ortega, a quien las y los integrantes reconocieron por su labor y gestión al frente de este comité. Asimismo, reseñan en su comentario que bueno, se realizó el acto protocolario de toma de protesta de la nueva presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador de esto que es el Sistema Anticorrupción de Chiapas para el periodo 2026-2027. Ella es Sara Alma Guadalupe Maza Galloso. Con esta participación, justamente el Poder Judicial del Estado nos dice que refrenda su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las acciones coordinadas entre las instituciones que integran el sistema anticorrupción del Estado de Chiapas, que esto es, dicen, en favor de una administración pública más íntegra y cercana a la ciudadanía. Y vaya que esto es importantísimo. Hay muchos juicios que están insinuados, hay muchos señales. Ayer se hablaba de 2 casos sonadísimos, faltan muchos, pero bueno, vamos a ver qué sigue sucediendo para no caer en esto que se da en llamar la rumorología. Nos vamos rapidísimo para ver qué sucede allá en la CONAFOR Chiapas. Bueno, ahí Carlos Morales, ya sabe, Carlos es justamente el promotor de la CONAFOR aquí en el estado de Chiapas. Bueno, Carlos nos comentaba que la semana pasada arrancó con trabajo en territorio allá en Arriaga, donde inauguramos, decía Carlos, la capacitación de brigadas contra incendios forestales, que fueron formadas por comités comunitarios de las subcuencas de los ríos Lagartero, y otro que son Lagartero y Las Arenas, esto en el marco del proyecto Paris. Este esfuerzo, nos explicaba Carlos Morales, que este esfuerzo fortalece la prevención desde las comunidades. El FONSET brinda, nos decía Carlos, que brinda herramientas y formación, y la CONAFOR aporta la experiencia de sus brigadistas para la capacitación. Agradezco, también decía Carlos, ahí mismo agradecía el respaldo del presidente municipal Alejandro Patrino Fernández, ello por su apoyo para llevar a cabo estas acciones. Bueno, pues ahí tiene usted el dato, y seguimos con el tema de la seguridad. Mire usted, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tuvo una reunión muy interesante, y lo vamos a dejar así para no crear rumores, pero muy interesante, con el titular de Licheja Chiapas. Dicen que con esto fortalecen coordinación interinstitucional. La cuestión es que la secretaria Ana Laura Romero Basurto sostuvo una reunión de trabajo con el director general de este Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, esto que conocemos como el Licheja, y el personaje se trata nada más ni nada menos de Sergio David Molina Gómez, expresidente de Chiapa de Corzo, expresidente municipal de Chiapa de Corzo, y muchos cargos muy delicados, todos ellos. Bueno, pues se reunió con Sergio David Molina Gómez, que es y además con el coordinador de comisarios y despachos externos, Luis Alberto Gutiérrez Chacón. La reunión, nos dicen que fue con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y además revisar temas relacionados con los procesos de supervisión y acompañamiento de las dependencias del Estado.
le dice algo esto, pero bueno, durante el encuentro se destacó la importancia de mantener una comunicación permanente entre las instituciones, ello para garantizar el correcto funcionamiento de los programas y acciones dirigidas a la población, especialmente, señalan en su comentario, especialmente en materia educativa y de atención a jóvenes y adultos. Asimismo, se refrendó en esta reunión el compromiso de trabajar de manera conjunta, dijo, para impulsar acciones que contribuyan a la transparencia, a la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las instituciones públicas en beneficio, claro, de las y los chiapanecos. Interesante el dato, muy contencioso el boletín, el comentario que nos hacen llegar, se lo dejo al criterio. ¿A usted qué le parece? Y nos vamos, si usted me lo permite, nos vamos a esto que son los municipios en redes. En este caso, comentaremos de este tan llevado y traído asunto de la reforma electoral, en donde los mismos morenos, lo mismo estos morenos que verdes, petistas y priistas y además panistas, bueno, pues ya sabe usted, se rasgaron las vestiduras denunciando entre alaridos y pataletas que se quería matar, imagínese usted, que se quería matar la democracia. Por su parte, la presidenta asegura que ella cumplió su palabra al enviar la iniciativa al Congreso. El costo, bueno, pues sí tuvo un altísimo costo, y aseguran que esto se refleja ya en los puntos de aceptación social con relación a la presidenta. Bueno, esto seguramente se refiere a las preferencias de los verdes y los del PT, más claro, de los dirigentes de estos partidos, que como es lógico de pensar, que si por si algo luchan, es por seguir siendo los primeros en las listas de los pluris y por supuesto seguir contando con las abundantes prerrogativas que no más así y sin ninguna comprobación se embolsan mes a mes gracias a sus etiquetas partidarias. No pasarán, decía la pasionaria, allá en las barricadas de la España cuando el pueblo español luchaba contra el franquismo. Y sí pasaron, pero bueno, esa es otra historia. Ahora que también le diré que entre la maliciosa ralea hay quienes hasta piensan que generar de la fractura entre los del PT y los verdes y Morena fue solo un plan con maña de la presidenta Coná para sacudirse justamente a estas dos rémoras, dando que después del encuere social que esta actitud les generó a ellos, esta de no estar de acuerdo con la propuesta de la presidenta, bueno, esta actitud les generó una enorme devaluación. Terminó también, claro, con el discurso que los pudiera camuflar un poquito con algún incipiente viso de conciencia social y justicia democrática, porque la verdad, su reacción los pinta tal y como son, oportunistas, comodinos, fifís, claro, adoradores fervientes del fuero, el poder y por supuesto del dinero. Con esto me pregunto, sin el disfraz pues, ¿habrá alguien que en su sano juicio y sin recibir nada a cambio pudiera votar por ellos? No, pues visto así, habría que decirlo. La presidenta sí cumplió al dejar sin disfraz a estas rémoras. ¿Pero usted qué opina? ¿Se atreve a opinar? Con esto cerramos este segmento informativo de hoy. No sin antes agradecer y como siempre el favor de su atención. Nos vemos en la próxima y hasta entonces. Con permiso, muy buenos días.